Victoria San se movía silenciosamente por la enorme casa. Sus manos sostenían un paño suave mientras limpiaba los costosos muebles. Los pisos de mármol brillaban bajo las brillantes luces. Todo en la mansión Blackwood era perfecto y costoso. Victoria llevaba trabajando allí 6 meses. Mantenía un perfil bajo y hacía bien su trabajo. La casa pertenecía a Marcus Blackwood. Era muy rico. Se decía que valía miles de millones de dólares. Se había forrado con empresas de informática. Marcus tenía 40 años y vivía solo en esa enorme casa. Tenía el pelo oscuro y la mirada fría. La mayoría de la gente le tenía miedo. Victoria intentaba no estorbarle. Todos los días llegaba temprano al trabajo. Limpiaba las habitaciones, lavaba los platos y hacía las camas. La casa tenía 20 habitaciones. Le llevaba todo el día limpiarlo todo. Estaba cansada cuando volvía a casa por la noche, pero necesitaba este trabajo. No tenía familia ni otro sitio a donde ir. Marcus casi nunca hablaba con Victoria. Pasaba junto a ella como si no estuviera. A veces invitaba a amigos a cenar. Estas personas también eran muy ricas. Vestían ropa cara y hablaban de dinero. Victoria les servía comida y bebida. Nunca daban las gracias. Actuaban como si no pudiera oírlos. Ese viernes por la noche, Marcus estaba celebrando otra cena. 10 personas vinieron a comer con él. La mesa del comedor estaba puesta con los mejores platos. Victoria cocinó la comida y la sirvió a los invitados. Se movía silenciosamente por la mesa. Llenó sus copas de vino y les trajo más comida cuando la pidieron. Los invitados hablaron y rieron a carcajadas. Hablaron de sus grandes casas y coches de lujo. Una mujer presumió de su nuevo anillo de diamantes. Un hombre habló de comprar un barco. Victoria escuchó pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a que la ignoraran. Después de cenar, Marcus llevó a sus invitados a la sala de estar. Esta habitación tenía un gran piano en la esquina. Era negro y brillante. El piano era muy caro, pero nadie lo tocaba nunca. Solo estaba ahí para quedar bien. A Marcus le gustaba presumirlo a sus amigos. Una de las invitadas, una mujer rubia, se acercó al piano. Tocó las teclas con suavidad. «¡Qué piano tan bonito!», dijo. «¿Tocas, Marcus?». Marcus se rió. «No, no tengo tiempo para la música. Estoy demasiado ocupado ganando dinero». Todos sus amigos también se rieron. «Qué lástima», dijo otra invitada. «La música es muy importante. Mi hija toca el piano. Practica todos los días». «Bueno, quizá alguien en esta casa sepa tocar», dijo la mujer rubia. Miró a su alrededor. Los ojos de Marcus brillaron con una idea malvada. Miró a Victoria, que limpiaba vasos en un rincón. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no era una sonrisa amable. «En realidad», dijo Marcus en voz alta, «nuestra criada dice que sabe tocar el piano». Eso no era cierto. Victoria nunca lo había dicho. Levantó la vista con sorpresa y miedo. Todos los invitados se giraron para mirar a Victoria. Sintió que se le ponía la cara roja. Le temblaban las manos. Quiso salir corriendo, pero no se le movían los pies. «¿En serio?», dijo la rubia. «¡Qué maravilloso! Nos encantaría oírla tocar». «Sí», dijo otro invitado. «Sería muy entretenido». Marcus se acercó a Victoria. Su sonrisa era cruel. «Victoria, ¿por qué no tocas algo para mis amigos? Demuéstrales tu talento». El corazón de Victoria latía a 1000. Sabía que Marcus intentaba hacerla quedar como una tonta. Quería que sus amigos se rieran de ella. Para ellos, solo era una criada. Pensaban que no era inteligente ni talentosa. «No creo que Victoria empezara a decir, oh, no seas tímida», dijo Marcus. Su voz era dulce, pero su mirada era cruel. «Seguro que sabes tocar algo. Incluso una canción sencilla estaría bien», coincidieron todos los invitados. Aplaudieron y sonrieron.
Pero Victoria vio que estaban emocionados de verla fracasar. Querían reírse de la pobre criada que creía poder tocar el piano como los ricos. Victoria miró el piano. Era hermoso y perfecto. No había tocado un piano en 3 años. Sus dedos recordaban la sensación de las teclas, pero esa era su antigua vida. Ahora solo era una criada. Se suponía que debía limpiar y servir, no tocar música. «Vamos», dijo Marcus. «No hagas esperar a mis invitados». Victoria se sentía atrapada. Si decía que no, Marcus podría despedirla. Necesitaba este trabajo para pagar la comida y el alquiler. Pero si se sentaba al piano, todos se reirían de ella. Pensarían que intentaba ser algo que no era. La sala se quedó en silencio. Todos la observaban. Victoria sintió que no podía respirar. Su vida pasada se sentía muy lejana. En esa vida, ella era alguien diferente. En esa vida, ella era importante. Pero esa persona ya no estaba. Marcus disfrutaba de esto. Le gustaba tener poder sobre la gente. Le gustaba incomodarla. Sus amigos eran igual. Estaban aburridos de sus vidas de opulencia. Ver sufrir a otra persona era un entretenimiento para ellos. Quizás no sepa tocar de verdad, dijo un invitado. Quizás mentía, dijo otro. Marcus fingió estar decepcionado. Victoria, no vas a decepcionar a mis invitados. ¿Eres tú? Tenían tantas ganas de oírte tocar. Victoria sabía que tenía que tomar una decisión. Podía huir y perder su trabajo. O podía sentarse al piano y afrontar lo que sucediera después. Sus manos aún temblaban. Tenía la boca seca. Sentía náuseas. El piano estaba allí esperando. Las teclas blancas y negras se veían limpias y perfectas. Victoria recordó la sensación de tocar música. Recordó cómo se sentía crear algo hermoso con sus manos. Pero eso fue antes de que todo saliera mal. Eso fue antes de que perdiera todo lo que importaba. Marcus seguía sonriendo, su sonrisa cruel. Sus amigos la miraban como si estuvieran en un espectáculo. Esperaban que se avergonzara. Esperaban que tocara mal y les diera algo de que reírse. Tendrían una historia divertida que contar en su próxima fiesta sobre la criada que creía que podía tocar. Piano do. Victoria respiró hondo. Tomó su decisión. Lentamente, caminó hacia el piano. Cada paso se sentía pesado. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de su propio corazón. Al llegar a la banqueta del piano, se detuvo. Miró las teclas una vez más tras ella. Los invitados susurraban entre sí. Se preparaban para reír. Marcus se cruzó de brazos y esperó. Creía saber qué pasaría después. Pensó que Victoria se avergonzaría y aprendería cuál era su lugar. Pero Marcus no sabía quién era Victoria en realidad. No sabía de su pasado. No sabía de lo que era capaz. Estaba a punto de descubrir que algunos secretos son demasiado grandes para permanecer ocultos para siempre. Victoria se sentó en la banqueta del piano. Su corazón latía tan rápido que creía que todos podían oírlo. La banqueta tenía la altura perfecta. Alguien había cuidado bien este piano. Podía oler el pulimento para madera y ver su reflejo en la brillante superficie negra. Los invitados se acercaron. Formaron un círculo alrededor del piano. Sus rostros mostraban emoción, pero no de la buena. Estaban emocionados de verla fracasar. Sostuvieron sus copas de vino y susurraron. Algunos tenían sus teléfonos listos para grabar su vergüenza. «Tómate tu tiempo», dijo Marcus, pero su voz no era paciente. Quería que se diera prisa y hiciera el ridículo. Las manos de Victoria descansaban sobre sus rodillas. Llevaba el sencillo vestido negro que siempre usaba para ir a trabajar. Tenía las manos ásperas de limpiar. Sus uñas eran cortas y prácticas. No eran las manos de una dama que tocaba el piano en fiestas elegantes. La mujer rubia se inclinó hacia adelante. ¿Sabes algo de música clásica? ¿O tal vez solo una melodía sencilla? Victoria casi rió. Ojalá lo supieran,
pero no dijo nada. Levantó la mano lentamente y la colocó sobre las teclas. No las tocó todavía. Simplemente mantuvo las manos en posición. Dot. Los recuerdos la inundaron. Recordó su primera clase de piano cuando tenía 5 años. Su maestra, la señora Kim, le había enseñado a curvar los dedos como si estuviera sosteniendo una pelota pequeña. La señora Kim había dicho. Victoria recordaba practicar durante horas todos los días. Su madre tuvo que llamarla para cenar porque no paraba de tocar. Bueno, dijo Marcus, estamos esperando. Victoria cerró los ojos un momento. Intentó alejar los recuerdos. Esa vida había terminado. Esa persona se había ido. Solo era Victoria, la criada ahora. Pero sus dedos recordaban. Lo recordaban todo. Decidió tocar algo sencillo. Tal vez una canción infantil. Algo que no sorprendiera a nadie. La tocaría mal a propósito. Entonces todos se reirían y la noche terminaría. Podría volver a ser invisible. Pero cuando sus dedos tocaron las teclas, algo sucedió. El piano se sentía como un viejo amigo. Las teclas estaban perfectamente afinadas. Era un instrumento muy caro. Merecía algo mejor que una actuación falsa. Victoria empezó a tocar. Brilla, brilla, estrellita. Era sencillo y seguro. Los invitados sonrieron y asintieron. Esto era lo que esperaban. Una criada tocando una canción infantil. ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! Pero los dedos de Victoria no se quedaban en la sencillez. Sin pensarlo, empezó a añadir armonía. Luego, variaciones. La sencilla canción se volvió más compleja. Su mano izquierda encontró notas graves que enriquecieron la melodía. Su mano derecha añadió adornos que hicieron bailar la melodía. Los invitados dejaron de sonreír. Esto no era lo que esperaban. Esto sonaba ... bien. Marcus frunció el ceño. Podía ver que algo fallaba en su plan. Victoria no se estaba avergonzando. Estaba tocando bien. Demasiado bien. Victoria intentó contenerse, pero no pudo. Sus dedos tenían mente propia. Pasaron a una canción diferente. Esta vez era Mozart. Una pieza sencilla, pero Mozart al fin y al cabo. Sus manos se movían con confianza. Las notas fluían a la perfección. Dios mío, susurró la rubia. De verdad está tocando. Victoria seguía con los ojos cerrados. Estaba absorta en la música. Se olvidó de los invitados. Se olvidó de Marcus. Se olvidó de ser criada. Durante esos pocos minutos, volvió a ser ella misma. La pieza de Mozart terminó, pero Victoria no se detuvo. Sus manos se movieron hacia Chopin. Era un territorio peligroso. Chopin no era sencillo. Cortar requería verdadera habilidad. Pero no pudo evitarlo. La música la llamaba. Dot. Empezó a tocar los valses de Chopin. Sus dedos danzaban sobre las teclas. La melodía era ligera y juguetona, pero requería una técnica perfecta. Cada nota debía ser limpia y precisa. Era música para conciertos. Para salas, no para trucos de salón. Los invitados permanecieron en un silencio estupefacto. Olvidaron sus copas de vino. Sus teléfonos colgaban a sus costados. Esto no era lo que habían venido a ver. Era música real interpretada por un talento real. Marcus se sintió enojado y confundido. Esto no debía suceder. Se suponía que Victoria debía avergonzarse a sí misma. Se suponía que debía recordarles a todos cuál era su lugar. En cambio, lo estaba haciendo quedar como un tonto. ¿Cómo podía una criada tocar así? Pero Victoria no había terminado. La música se había apoderado de ella. 3 años de silencio se habían acumulado en su interior. Todo el dolor, la pérdida y la pena se desbordaban entre sus dedos. Pasó de Chopin a Rachmaninoff. Era música que la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar, y mucho menos tocar. Sus manos volaban sobre las teclas. La melodía era apasionada y dramática.
Llenó toda la sala de sonido. El piano cantaba bajo su toque. Cada nota era perfecta. Cada frase era musical. No era la interpretación de una aficionada. Era la interpretación de un maestro. Uno de los invitados, un hombre mayor que sabía de música, reconoció lo que estaba oyendo. Ese era el segundo concierto para piano de Rachmaninoff. Susurró la parte solista. Esta es una interpretación de nivel profesional. La mujer rubia se llevó la mano al pecho. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La música era tan hermosa que dolía. Nunca había escuchado algo así en una casa particular. Marcus observó el rostro de Victoria. Tenía los ojos cerrados, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. No solo estaba tocando música. Ella contaba una historia. Una historia de pérdida, dolor y belleza. Una historia que Marcus no entendía, pero que sentía en el pecho. El cuerpo de Victoria se movía con la música. Se mecía suavemente mientras tocaba. Sus dedos no fallaban ni una nota. Su ritmo era perfecto. Tocaba con pasión y control al mismo tiempo. Así era como debía sonar la música. La sala se había convertido en una sala de conciertos. Los invitados se habían convertido en público. Estaban presenciando algo especial, algo que recordarían el resto de sus vidas. La criada que no era solo una criada. Al llegar la pieza a su clímax, Victoria tocó con una potencia increíble. El piano respondía a cada toque. El sonido llenaba cada rincón de la sala. Era música que exigía atención, música que inspiraba respeto. Marcus sintió algo extraño en el pecho. Había esperado sentirse superior esa noche. Había esperado sentirse poderoso. En cambio, se sintió pequeño. Sintió que estaba en presencia de algo más grande que él. La música comenzó a disminuir su ritmo. Los dedos de Victoria volvieron a ser suaves. Tocó el final con tanta ternura que varios invitados comenzaron a llorar. Las últimas notas flotaron en el aire como una oración. Cuando Victoria finalmente dejó de tocar, la sala quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos intentaban comprender lo que acababan de experimentar. Victoria abrió los ojos. Miró a su alrededor, a los rostros conmocionados. La realidad volvió a la realidad. Seguía siendo solo una criada. Seguía en problemas. Había revelado demasiado. Les había mostrado quién era realmente, y eso era peligroso. Sus manos temblaban de nuevo, pero ahora por una razón diferente. Había roto su propia regla. Había bajado la guardia. Les había dejado ver su secreto. Marcus la miró con nuevos ojos. Esta no era la mujer que creía conocer. Era alguien completamente diferente. Alguien con un misterio. Alguien con un pasado. Alguien que se había estado escondiendo a plena vista. El silencio se prolongó. Victoria quería huir, pero no podía moverse. Había tocado con todas sus fuerzas y ahora tenía que afrontar las consecuencias. El silencio en la sala se sentía pesado. Victoria estaba sentada al piano con las manos en el regazo. No podía mirar a nadie. Contemplaba las teclas blancas y negras que habían delatado su secreto. Su corazón seguía latiendo rápido, pero ahora era de miedo, no de música. Lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Era el hombre mayor que sabía de música clásica. Sus aplausos eran lentos y respetuosos. Entonces la mujer rubia se unió a él. Pronto todos los invitados aplaudieron. Pero estos no eran los aplausos educados que la gente rica usa en eventos aburridos. Este era un aplauso de verdad, el que sale del corazón. «¡Bravo!», gritó alguien desde atrás. Eso fue increíble. Nunca había oído nada igual, dijo la mujer rubia. Su voz estaba llena de asombro. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Victoria finalmente levantó la vista. Los rostros a su alrededor habían cambiado por completo. Antes la miraban con mezquina excitación, ahora la miraban con respeto y asombro. Algunos tenían lágrimas en los ojos,
pero Marcus no aplaudía. Se mantuvo apartado de sus invitados con los brazos cruzados. Su rostro reflejaba confusión y algo que parecía ira. Esto no era lo que había planeado. Quería avergonzar a Victoria, pero en cambio ella los había asombrado a todos. Eso fue profesional. Igualdad de condiciones, dijo el hombre mayor. Dio un paso al frente. Soy James Harford. Formo parte de la junta directiva de la Orquesta Sinfónica. Reconozco el talento cuando lo oigo. Jovencita, es usted extraordinaria. Victoria sintió que el pánico le subía al pecho. Esto era exactamente lo que había temido. La gente hacía preguntas. Querían saber sobre sus antecedentes. No podía decirles la verdad. La verdad era demasiado dolorosa. Yo solo aprendí un poco cuando era joven, dijo Victoria en voz baja. Le temblaba un poco la voz. James rió, pero no con mala intención. Querida, lo que acabas de tocar requiere años de estudio serio, incluso décadas. Ese fue el segundo concierto para piano de Rachmaninoff. La mayoría de los pianistas profesionales encuentran esa pieza desafiante. Los demás invitados asintieron. Se reunieron alrededor de Victoria, haciéndole preguntas a la vez. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu profesor? ¿Has actuado alguna vez profesionalmente? ¿Por qué trabajas de criada? Victoria se sintió atrapada. Se levantó del banco del piano, pero los invitados la rodearon. Sus preguntas surgían cada vez más rápido. No podía respirar bien. La habitación se sentía demasiado pequeña y calurosa. Marcus observó esta escena con creciente ira. Su velada perfecta se había arruinado. Sus invitados le prestaban más atención a su criada que a él. Se suponía que debía ser el centro de atención en su propia casa, pero todos estaban concentrados en Victoria. Ya basta de preguntas, dijo Marcus en voz alta. Su voz interrumpió la charla. Victoria tiene trabajo que hacer. La velada ha terminado, pero sus invitados lo ignoraron. Estaban demasiado emocionados por lo que habían escuchado. Tienes que venir a nuestro próximo concierto benéfico, dijo una mujer con un vestido rojo. Necesitamos talento como el tuyo. Conozco gente en la industria musical, dijo otra invitada. Podría hacer algunas llamadas. Victoria se sintió abrumada. Esa gente tenía buenas intenciones, pero no entendía. No podía volver a ese mundo. Esa vida había terminado. Había decidido dejarla atrás y no podía regresar. Por favor, dijo Victoria, con la voz apenas por encima de un susurro. Necesito fregar los platos. Intentó acercarse a la puerta, pero James Harford la tomó del brazo con suavidad. Espera, dijo amablemente. Necesito preguntarte algo importante. ¿Cuál es tu nombre completo? Victoria se quedó paralizada. Esa era la pregunta que tanto temía. Si le decía su verdadero nombre, podría reconocerlo. La gente del mundo de la música clásica tenía buena memoria. Recordaban a los músicos talentosos, especialmente a los que desaparecían misteriosamente. Victoria Chun, dijo porque no tenía otra opción. Los ojos de James se abrieron de par en par. La miró a la cara con más atención. Victoria Chun, repitió lentamente. Ese nombre me suena. A Victoria se le encogió el corazón. Pudo ver cómo la reconocía en sus ojos. Dios mío, susurró James. Eres Victoria Chun, la Victoria Chun, la pianista que ganó el concurso internacional Chopin hace 5 años, la que iba a ser la próxima gran estrella. La sala volvió a quedar en silencio. Los invitados parecían confundidos. La mayoría no seguía la música clásica lo suficiente como para reconocer su nombre. Pero James sabía exactamente quién era. Se suponía que ibas a firmar con Deutsche Grammophon. James continuó. Ibas a grabar un álbum completo de Chopin. Tenías conciertos concertados en Viena, Londres, Nueva York, y luego simplemente desapareciste. Victoria cerró los ojos. Su secreto había salido a la luz.
La vida de la que tanto se había esforzado por ocultar la estaba alcanzando. Recuerdo haberlo leído en las revistas de música clásica, dijo James. Un día eras la estrella emergente del mundo del piano. Al día siguiente te habías ido. Nadie sabía qué había pasado. Había rumores, pero nadie sabía la verdad. Marcus escuchó esta conversación con creciente sorpresa. Su criada era famosa. Era alguien importante en el mundo de la música. Esto lo cambió todo. Esto la hizo valiosa. ¿Qué pasó?, preguntó la mujer rubia con suavidad. ¿Por qué dejaste la música? Victoria abrió los ojos. Miró a su alrededor, todos los rostros que la observaban. Estas personas querían respuestas. Querían saber su historia. Pero su historia era privada. Fue dolorosa. No era entretenimiento para ricos en una cena. Tenía mis razones, dijo Victoria en voz baja. Pero con tu talento, dijo James, no puedes desperdiciar un don como ese. ¿Sabes lo raro que es escuchar tocar como tú? La mayoría de la gente pasa toda su vida intentando lograr lo que tú acabas de lograr sin esfuerzo. No fue fácil, dijo Victoria. Las palabras salieron más bruscamente de lo que pretendía. Dot. Marcus dio un paso al frente. Podía ver que sus invitados estaban incomodando a Victoria, pero no quería protegerla. Quería usar esta situación a su favor. Bueno, esto es muy interesante. Descansando, dijo Marcus con una sonrisa fría. Parece que nuestra criada nos ha estado ocultando un secreto. Victoria lo miró con miedo. Podía ver la mirada calculadora en sus ojos. Estaba planeando algo. Ella conocía esa mirada. Era la misma que tenía cuando planeó humillarla antes. Quizás deberíamos hablar de esto en privado, le dijo Marcus a Victoria. Mi oficina. Victoria sabía que estaba en problemas. Marcus era su jefe. Si lo hacía enfadar, perdería su trabajo, y si perdía este trabajo, no tendría a dónde ir. Pero no hemos terminado de hablar, protestó James. Victoria, quiero ayudarte a volver a la música. Tienes demasiado talento para estar perdiendo el tiempo como criada. Es muy amable de tu parte, dijo Victoria. Pero ahora estoy contenta con mi vida. Esto era una mentira y todos lo notaban en su voz. No estaba contenta de estar sobreviviendo. Había una gran diferencia. Marcus juntó las manos. Muy bien, todos. Se acabó la noche. Gracias por venir. Victoria y yo tenemos asuntos que tratar. Los invitados empezaron a marcharse a regañadientes. Intercambiaron números de teléfono, ya planeando cómo podrían ayudar a Victoria a volver a la música. James Harford le dio a Victoria su tarjeta de visita. Llámame, dijo con seriedad. Prométeme que llamarás. Un talento como el tuyo debe estar en el escenario, no escondido. Victoria tomó la tarjeta pero no dijo nada. Observó cómo se marchaban los invitados, hablando con entusiasmo sobre lo que habían presenciado. Les contarían a sus amigos sobre la criada que resultó ser una pianista famosa. Pronto todos lo sabrían. Cuando se fue el último invitado, Victoria se encontró sola con Marcus. La casa se sentía muy tranquila después de toda la emoción. Marcus caminó hacia su oficina y Victoria lo siguió. Sintió que caminaba hacia su ejecución. Marcus cerró la puerta de la oficina tras ellos. Se sentó detrás de su gran escritorio y miró a Victoria con renovado interés. Ella se quedó de pie frente al escritorio como una estudiante llamada a la oficina del director. Bueno, Marcus dijo lentamente, esta ha sido una noche muy instructiva. Marcus no pudo dormir esa noche. Estaba tumbado en su enorme cama, mirando al techo. Su mente estaba llena de preguntas sobre Victoria. ¿Cómo podía su criada ser una pianista famosa? ¿Por qué trabajaba en su casa, limpiando baños y lavando platos? Nada. Tenía sentido. A las 3 de la mañana, Marcus desistió de intentar dormir. Fue a su oficina y encendió la computadora. Escribió Victoria Some Pianist en el buscador. La pantalla se llenó de resultados.
Había cientos de artículos, fotos y videos. Marcus hizo clic en el primer artículo. Era de hacía 5 años. El titular decía, Concurso Internacional Chopin de la joven pianista Victoria Chunwin. Había una foto de Victoria en el escenario sosteniendo un gran trofeo. Llevaba un hermoso vestido azul. Su cabello estaba perfectamente peinado. Se veía feliz y segura de sí misma. Marcus miró la foto. Sin duda, era la misma persona que limpiaba su casa todos los días, pero se veía tan diferente. En la foto, parecía que pertenecía a un palacio. Ahora, parecía, bueno, una criada. Dot leyó el artículo con atención. Hablaba de la increíble actuación de Victoria en la competencia. Los jueces dijeron que tenía un talento extraordinario y una profunda comprensión musical. El artículo mencionaba que solo tenía 23 años en ese momento. Decía que estaba destinada a la grandeza. Marcus encontró más artículos. Uno trataba sobre un concierto que dio en Viena. Otro sobre su actuación con la Orquesta Sinfónica de Londres. Había reseñas que usaban palabras como brillante, impresionante y genio. Los críticos la compararon con la mejor pianista de la historia. Encontró un video de una de sus actuaciones. A Marcus nunca le había interesado la música clásica, pero de todos modos pulsó el botón de reproducción. El video mostraba a Victoria en el escenario del Carnegie Hall. Estaba tocando la misma pieza que había tocado en su casa esa noche, pero esta actuación era aún más impactante. El público la ovacionó de pie durante varios minutos. Marcus vio varios videos más. En cada uno, Victoria tocaba con increíble destreza y pasión. Se movía con la música como si fuera parte de su cuerpo. Su rostro reflejaba una profunda emoción al tocar. Claramente, era alguien que vivía para la música. Pero entonces el artículo se detuvo. Marcus notó que todos los artículos recientes eran de hace 3 años o más. Después de eso, no había nada. Era como si Victoria simplemente hubiera desaparecido de la música. Marcus buscó información más reciente. Encontró algunas publicaciones en foros donde los aficionados a la música clásica se preguntaban qué había sucedido con Victoria Chun. Algunos supusieron que se había casado y jubilado. Otros pensaron que podría haber resultado herida. Algunos sugirieron que había sufrido una crisis nerviosa, pero nadie sabía la verdadera razón de su desaparición. A Marcus le pareció muy extraño. La gente famosa no suele desaparecer sin explicación. Tenía que haber una historia detrás de su desaparición. Marcus lo miró su reloj. Eran las 5 de la mañana. Llevaba 2 horas investigando, pero aún no entendía por qué Victoria trabajaba como su empleada doméstica. Decidió buscar información sobre su vida personal. Esto fue más difícil de encontrar. Victoria había sido muy reservada con respecto a su vida privada cuando era famosa. La mayoría de los artículos se centraban en su música, no en su familia ni en sus relaciones. Pero Marcus finalmente encontró algunos pequeños detalles. Descubrió que Victoria se había criado en California. Sus padres habían emigrado de China cuando era bebé. Su padre trabajaba en un restaurante y su madre limpiaba casas. No eran ricos, pero habían trabajado duro para pagar las clases de piano de Victoria. Marcus encontró una vieja entrevista en la que Victoria hablaba de su familia. Mencionó que tenía un hermano menor llamado David. Dijo que David era su mejor amigo y su mayor apoyo. Dijo que todo lo que hacía era por su familia, especialmente por David. Pero Marcus no pudo encontrar ninguna información reciente sobre la familia de Victoria. Buscó a David Chun, pero el nombre era demasiado común. Había miles de personas con ese nombre. Marcus se estaba frustrando. Quería entender la historia de Victoria, pero faltaban demasiadas piezas. ¿Por qué había abandonado su exitosa carrera? ¿Por qué trabajaba como empleada doméstica? ¿Qué había sucedido para que lo dejara todo? Al amanecer, Marcus decidió probar un enfoque diferente. Buscó nuevas historias de hacía 3 años, alrededor de la época en que Victoria desapareció del mundo de la música.
Buscó cualquier cosa que pudiera estar relacionada con ella. Encontró varias noticias sobre accidentes de coche en California de esa época. Una noticia lo hizo detener la lectura. El titular decía, joven muerto en accidente de carretera. El artículo era corto, pero mencionaba que la víctima era David Chun, de 21 años, de San Francisco. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Podría ser el hermano de Victoria? Leyó el artículo con más atención. Decía que David Chun conducía a casa desde el trabajo cuando otro coche lo atropelló. El otro conductor estaba ebrio. David murió instantáneamente. El artículo mencionaba que a David le sobrevivían sus padres y su hermana mayor, pero no mencionaba sus nombres. Marcus no estaba seguro de si se trataba del David Chun correcto, pero el momento coincidía perfectamente con la desaparición de Victoria del mundo de la música. Marcus imaginó cómo se sentiría perder a un hermano menor. Nunca había sido cercano a su familia, pero entendía que una pérdida así sería devastadora. Si Victoria hubiera sido muy cercana a su hermano, su muerte podría explicar por qué abandonó su carrera. Pero ¿por qué se convertiría en empleada doméstica? Incluso estando de duelo, seguramente podría haber encontrado un trabajo mejor. Victoria tenía talento y educación. Podría haber enseñado música o trabajado para una compañía musical. ¿Por qué elegiría limpiar casas? Marcus continuó buscando. Encontró más información sobre la carrera de Victoria justo antes de su desaparición. Tenía previsto grabar un álbum con una importante discográfica. Tenía conciertos programados para los próximos 2 años. Estaba en la cima de su carrera, pero de repente todos esos contratos fueron cancelados. La discográfica emitió un comunicado, explicando que Victoria tenía motivos personales para retirarse de sus compromisos. Le desearon lo mejor y expresaron su esperanza de que regresara pronto a la música. Marcus encontró algunas entrevistas con personas que habían trabajado con Victoria. Su exrepresentante dijo que Victoria se había visto profundamente afectada por una tragedia familiar. Su profesor de piano dijo que Victoria se había extraviado y necesitaba tiempo para sanar, pero ninguna de estas personas parecía saber a dónde había ido Victoria ni qué estaba haciendo. Simplemente había desaparecido de su mundo por completo. Marcus se recostó en su silla. Empezaba a comprender la historia de Victoria, pero aún quedaban muchas preguntas. Podía entender por qué necesitaba un descanso de la música tras perder a su hermano. Pero ¿por qué se había alejado durante 3 años? ¿Y por qué trabajaba como empleada doméstica en lugar de dedicarse a algo relacionado con la música? Ya era de día. Marcus se dio cuenta de que Victoria pronto volvería a trabajar. Se preguntó si debía confrontarla con lo que había descubierto. Una parte de él sentía curiosidad por su historia, pero otra parte pensaba en cómo podría usar esa información. Victoria estaba claramente desesperada. Si estaba dispuesta a trabajar como criada, eso significaba que Marcus tenía poder sobre ella. Él podía usar su situación a su favor. Podía hacerla depender de él. Marcus sonrió para sí mismo. La noche anterior había intentado humillar a Victoria y había fracasado. Pero ahora tenía información que podía darle aún más poder sobre ella. Él conocía su secreto, y ella no sabía que lo sabía. Decidió esperar y observar. No confrontaría a Victoria de inmediato. En cambio, la observaría con más atención. Buscaría señales de su vida pasada. Intentaría comprender qué era lo que ella, pensando y sintiendo de verdad. A Marcus siempre le había gustado controlar a la gente. Era una de las razones por las que había tenido tanto éxito en los negocios. Era bueno descubriendo las debilidades de la gente y usándolas para conseguir lo que quería. Ahora, había descubierto la debilidad de Victoria. Se escondía de algo doloroso de su pasado. Tenía miedo de volver a su antigua vida. Este miedo la hacía vulnerable y Marcus podía usar esa vulnerabilidad. Pero primero, necesitaba comprenderla mejor. Necesitaba saber exactamente de qué huía y por qué estaba tan decidida a permanecer oculta. Solo entonces podría decidir cómo usar esta información en su beneficio.
Marcus oyó el sonido de un coche en la entrada. Victoria llegaba al trabajo. Cerró rápidamente su ordenador y se preparó para actuar con normalidad. La observaría atentamente hoy, buscando pistas sobre sus verdaderos sentimientos y motivaciones. El juego apenas empezaba. Victoria llegó al trabajo a la mañana siguiente con el corazón apesadumbrado. No había dormido nada. No dejaba de pensar en lo que había pasado en la cena. Su secreto había salido a la luz. James Harford sabía quién era. Pronto, otros también lo sabrían. Usó su llave para entrar a la casa silenciosamente. Normalmente, Marcus aún dormía cuando ella llegaba. Le gustaban estas horas tranquilas de la mañana, cuando podía trabajar en paz. Pero hoy encontró a Marcus esperándola en la cocina. Estaba tomando café y leyendo algo en su teléfono. «Buenos días, Victoria», dijo Marcus. Su voz era tranquila, pero Victoria percibió algo diferente en él. La miraba de una manera nueva, como si la estuviera observando. «Buenos días, señor Blackwood», respondió Victoria. Colgó el abrigo y se puso el delantal. Intentó actuar con normalidad, pero le temblaban ligeramente las manos. «Fue una actuación impresionante anoche», dijo Marcus. No levantó la vista del teléfono. Victoria no supo qué decir. Empezó a recoger los productos de limpieza de debajo del fregadero. Quizás si se mantenía ocupada, Marcus la dejaría en paz. «Anoche tuve problemas para dormir», continuó Marcus. No dejaba de pensar en lo que dijo James Harford. «Sobre que eres famosa», dijo Victoria paralizada. Esperaba que Marcus olvidara esa parte de la noche. Esperaba que lo hiciera. Solo que se enfadara porque tocó el piano sin permiso. «No soy famosa», dijo Victoria en voz baja. El señor Harford estaba confundido. Marcus levantó la vista del teléfono. Su mirada era fría y calculadora. «¿En serio? Porque anoche investigué. Una investigación muy interesante». Victoria sintió que el pánico le subía al pecho. Si Marcus hubiera estado buscando información sobre ella, podría haberla encontrado. Cosas que no quería que él supiera. «Encontré muchos artículos sobre Victoria Chun, la pianista», dijo Marcus lentamente. «Un talento increíble, concursos internacionales, conciertos en el Carnegie Hall, y luego, nada. Simplemente desapareció. Hace 3 años». Victoria se aferró al borde del fregadero. No podía mirar a Marcus. Sintió que iba a vomitar. «El momento es muy interesante». Marcus continuó. «Victoria Chan desapareció del mundo de la música hace exactamente 3 años, y tú empezaste a trabajar aquí hace 6 meses. ¿Dónde estuviste esos otros 2 años y medio?» Victoria no respondió. No podía hablar. Sentía la garganta seca y apretada. Marcus se levantó de la mesa. Caminó hacia donde Victoria estaba. Ella lo sentía detrás de ella, pero seguía sin poder darse la vuelta. «También encontré algo más interesante», dijo Marcus. Su voz era más suave ahora, pero no amable. «Una nueva historia sobre un accidente de coche en California. Un joven llamado David Chun fue asesinado por un conductor ebrio. El momento coincidió perfectamente con la desaparición de Victoria Chun de la música. Las rodillas de Victoria casi flaquearon. Se agarró al lavabo con más fuerza para no caerse. Marcus se enteró de lo de David. Su peor temor se estaba haciendo realidad. «¿Era David Chun tu hermano?», preguntó Marcus. «Dot». Victoria finalmente se dio la vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro. No podía ocultar más la verdad. El dolor se reflejaba en su rostro. «Sí», susurró. «Dot». Marcus asintió. Había esperado esta respuesta. «Dime qué pasó». Victoria se secó los ojos con el dorso de la mano. Miró a Marcus con desesperación. «Por favor, no me hagas hablar de esto. Necesito este trabajo. Trabajaré más duro. Haré lo que quieras. Solo, por favor, no me despidas». «No voy a despedirte». Marcus dijo esto, sorprendiendo a Victoria.
Había esperado que se enfadara por sus mentiras. ¿No lo estás? No, pero quiero saber tu historia. Toda. Y quiero la verdad. Victoria se sentó a la mesa de la cocina. Se sentía agotada. Había guardado este secreto durante tanto tiempo. Una parte de ella estaba casi aliviada de que alguien finalmente lo supiera. David era mi hermano menor, comenzó. Su voz era apenas un susurro. Era la persona más importante en mi mundo. Cuando nuestros padres trabajaban muchas horas, yo lo cuidaba. Cuando empecé a tener éxito con el piano, lo hice por él. Quería, ganar suficiente dinero para poder ir a la universidad y tener una vida mejor. Marcus se sentó frente a ella. No la interrumpió. Hace 3 años, estaba en la cima de mi carrera, continuó Victoria. Acababa de firmar un contrato discográfico. Se suponía que iba a hacer una gira mundial. Todo por lo que había trabajado finalmente estaba sucediendo. Victoria hizo una pausa. Lo siguiente fue lo más difícil de decir. Estaba en Nueva York preparándome para un concierto. David me llamó esa tarde. Dijo que estaba orgulloso de mí. Dijo que conducía a casa desde su trabajo en una tienda de informática. Quería ver mi concierto en directo esa noche. A Victoria se le quebró la voz. Respiró hondo antes de continuar. 2 horas después, recibí una llamada del hospital. David había sido atropellado por un conductor ebrio. Murió en el acto. Volé a casa inmediatamente, pero era demasiado tarde. Ya se había ido. Marcus observó el rostro de Victoria. Pudo ver el verdadero dolor en él. Esto no era una actuación ni una historia para generar compasión. Era un dolor genuino. Siento mucho tu pérdida, dijo Marcus. Se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Dot. Victoria lo miró sorprendida. No esperaba amabilidad de Marcus. Después del funeral de David, ya no pude tocar el piano, continuó Victoria. Cada vez que me sentaba al piano, pensaba en que nunca más me volvería a oír tocar. La música que me había traído tanta alegría se convirtió en un recordatorio de todo lo que tenía. Perdiste, así que renunciaste. Cancelé todos mis conciertos. Rompí mi contrato discográfico. Mi manager y mi profesor intentaron ayudarme, pero no podía explicarles lo que sentía. Solo quería desaparecer. ¿Qué hacías para ganar dinero? Victoria parecía avergonzada. Gasté todos mis ahorros para pagar el funeral de David y las facturas médicas. Luego vendí todo lo que tenía. Mi piano, mis joyas, mi ropa bonita. Me mudé de mi apartamento y viví en hoteles baratos durante un tiempo. Marcus empezaba a entender por qué Victoria había acabado trabajando de criada. Ella literalmente lo había perdido todo. Intenté conseguir trabajos relacionados con la música, dijo Victoria. Pero la gente del mundo de la música sabía quién era. Hacían demasiadas preguntas. Querían saber por qué había dejado de actuar. No soportaba hablar de ello. Así que decidiste hacerte empleada doméstica. Necesitaba un trabajo sencillo, algo donde nadie preguntara sobre mi pasado. Limpiar casas era perfecto porque podía trabajar sola. Podría ser invisible, pensó Marcus. Victoria había elegido ser invisible porque ser visible era demasiado doloroso. Había ocultado su talento porque usarlo le recordaba lo que había perdido. Pero estás desperdiciando tu don, dijo Marcus. David no querría que dejaras la música por su culpa. Los ojos de Victoria brillaron de ira. No me digas que querría David. No lo conocías. Marcus se sorprendió de su repentino enfado. Nunca antes había visto a Victoria mostrar una emoción tan fuerte. Tienes razón, dijo Marcus. No lo conocía, pero reconozco el talento cuando lo veo. Y sé que esconderse de tu don no lo traerá de vuelta. No me estoy escondiendo, dijo Victoria. Estoy sobreviviendo. ¿Cuál es la diferencia? Victoria miró fijamente a Marcus. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Lo pensó un buen rato. Esconderse significa tener miedo, dijo finalmente.
Sobrevivir significa hacer lo que sea necesario para superar cada día. ¿Y tú cuál estás haciendo? Victoria no respondió de inmediato. Nunca antes había pensado en la diferencia. Se había dicho a sí misma que solo estaba sobreviviendo, solo sobreviviendo hasta que el dolor desapareciera. Pero tal vez también se estaba escondiendo. Tal vez tenía miedo de enfrentar su dolor y seguir adelante. No lo sé, dijo con sinceridad. Dot. Marcus asintió. Esta respuesta lo satisfizo más que una respuesta rápida. ¿Por qué me haces estas preguntas? Victoria preguntó, ¿qué quieres de mí? Marcus consideró su respuesta cuidadosamente. Había aprendido mucho sobre Victoria en los últimos minutos. Su historia era triste, pero también revelaba algo importante sobre su carácter. Era leal, trabajadora y lo suficientemente fuerte como para reconstruir su vida desde cero. Quiero entenderte, dijo Marcus. Anoche me sorprendiste. Creí saber quién eras, pero me equivoqué. Ahora quiero saber quién eres realmente. Victoria miró a Marcus confundida. Esta conversación no iba como ella esperaba. Pensó que él se enojaría por su engaño. En cambio, parecía genuinamente interesado en su historia. ¿Significa esto que sigo con mi trabajo?, preguntó. Marcus respondió, pero las cosas van a ser diferentes ahora. ¿Diferentes en qué?, sonrió Marcus. No era su habitual sonrisa fría. Esta parecía más genuina. Ya veremos, dijo. Durante los siguientes días, las cosas cambiaron entre Marcus y Victoria. Él ya no la ignoraba mientras ella trabajaba en la casa. En cambio, encontraba razones para iniciar conversaciones con ella. Le preguntó sobre su trabajo, sobre su vida, sobre cosas sencillas. Victoria estaba confundida por esta nueva atención, pero respondió a sus preguntas con cortesía. Dot. Marcu. También notó cosas en Victoria que nunca antes había visto. Siempre era cuidadosa y meticulosa en su trabajo. Trataba sus valiosas pertenencias con respeto, aunque no tenía motivos para preocuparse por ellas. Era callada, pero cuando hablaba, sus palabras eran consideradas e inteligentes. El miércoles por la tarde, Marcus encontró a Victoria quitando el polvo del piano en la sala de música. Estaba siendo muy cuidadosa con el instrumento, limpiando cada tecla individualmente. Parecía absorta en sus pensamientos mientras trabajaba. ¿Lo extrañas?, preguntó Marcus desde la puerta. Dot. Victoria levantó la vista sobresaltada. No lo había oído entrar. ¿Extrañar qué? Tocar la música. Victoria consideró la pregunta seriamente. Nadie le había preguntado eso antes. Todos asumían que debía extrañar su antigua vida, pero nadie se lo había preguntado directamente. A veces, dijo con sinceridad, cuando escucho música en la radio o cuando limpio este piano, recuerdo cómo se sentía al tocar. Pero luego recuerdo por qué dejé de tocar. Y la sensación desaparece. Marcus entró en la habitación. Se sentó en el sofá frente al piano. ¿Y si la sensación no tuviera que desaparecer? ¿Qué quieres decir? ¿Y si pudieras tocar música sin que te recordara la pérdida? ¿Y si, en cambio, te recordara las cosas buenas? Victoria negó con la cabeza. Eso no es posible. Cada pieza musical que conozco está conectada con mi antigua vida. Mi antigua vida está conectada con David. No puedo separarlas. Tal vez no tengas que separarlas. Marcus dijo, quizás podrías honrar la memoria de David tocando en lugar de honrarla no tocando. Victoria dejó de limpiar el polvo del piano. Miró a Marcus con sorpresa. ¿Por qué te importa? ¿Por qué te importa si toco música o no? Marcus se había estado haciendo la misma pregunta. Una semana atrás, no le habrían importado los problemas personales de su criada. Pero algo cambió después de escuchar tocar a Victoria. No podía dejar de pensar en la música que ella había creado. Había sido hermosa, poderosa y real. Era diferente a todo lo que había experimentado en su vida adinerada y vacía. No sé, dijo Marcus con sinceridad.
Quizás porque nunca he visto a nadie tirar algo tan valioso. No es valioso si causa dolor. Pero ¿y si no tenía por qué causar dolor? Victoria no respondió. Volvió a limpiar el piano, pero Marcus notó que estaba pensando en sus palabras. Al día siguiente, Marcus tomó una decisión. Fue a su oficina e hizo varias llamadas. Habló con gente de la industria musical, gente que había trabajado con Victoria antes de su desaparición. Les preguntó sobre su talento, su potencial, su carácter. Todos con los que habló dijeron lo mismo. Victoria San había sido una de las pianistas más prometedoras de su generación. Su desaparición había sido una gran pérdida para el mundo de la música. Mucha gente se preguntaba qué había sido de ella y esperaba que regresara algún día. Marcus también llamó a James Harford, el hombre que había reconocido a Victoria en la cena. James estaba muy interesado en saber de Marcus y ansioso por ayudar a Victoria. De cualquier manera, ¿ella trabaja como tu empleada doméstica?, preguntó James con incredulidad. Marcus, ¿entiendes lo delito que es eso? Victoria Chin debería estar actuando en los mejores escenarios del mundo, no limpiando casas. Empiezo a entenderlo, dijo Marcus. ¿Qué haría falta para que volviera a la música? Tiempo, paciencia y el apoyo adecuado. James dijo que necesitaría practicar intensamente para volver a estar en forma. Necesitaría apoyo emocional para lidiar con lo que la hizo irse en primer lugar, y apoyo financiero para poder concentrarse en la música en lugar de preocuparse por sobrevivir. Marcus pensó en esta conversación el resto del día. Tenía los recursos para proporcionarle todo lo que James había mencionado. Podía darle a Victoria tiempo, paciencia, apoyo financiero y acceso a los mejores profesores y oportunidades de actuación. ¿Pero aceptaría su ayuda? Esa noche, Marcus encontró a Victoria en la cocina preparando la cena. Estaba preparando una comida sencilla de pasta y verduras. Trabajaba eficientemente, pero Marcus notó que parecía cansada. Se preguntó cuándo había tenido un día libre, vacaciones o algún tipo de descanso del trabajo por última vez. Victoria Marcus dijo, «Quiero hablar contigo sobre algo importante». Victoria levantó la vista nerviosa. Las conversaciones importantes con los empleadores solían significar malas noticias para los empleados. «Siéntate», dijo Marcus, señalando la mesa. Victoria se limpió las manos en el delantal y se sentó con cuidado. Mantuvo la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. Parecía que se estaba preparando para un castigo. Marcus se sentó frente a ella. Había practicado esta conversación mentalmente, pero ahora no estaba seguro de cómo empezar. «He estado pensando en lo que me dijiste», dijo. «Sobre tu hermano y sobre por qué dejaste de tocar música». Victoria asintió, pero no dijo nada. «Quiero hacerte una oferta». Marcus continuó. «Quiero ayudarte a retomar la música». Victoria. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?» «Quiero pagarte para que estudies con los mejores profesores. Quiero darte tiempo para practicar y prepararte. Quiero apoyarte mientras te preparas para actuar de nuevo». Victoria miró a Marcus como si hubiera perdido la cabeza. «¿Por qué harías eso?» «Porque tienes un don que no debe desperdiciarse. Porque la música necesita voces como la tuya. Porque...». Comillas dobles. Marcus hizo una pausa. No estaba seguro de cómo explicar sus verdaderas razones. «Porque creo que es lo que estás destinado a hacer». Victoria negó con la cabeza. «No puedo. Te dije que no puedo volver a esa vida». «No es la misma vida», dijo Marcus. «Una nueva vida, una relación diferente con la música. Podrías tocar por otras razones ahora». «¿Qué razones?» «Toca por David. Toca también. Honra su memoria. Toca porque la música es hermosa y el mundo necesita belleza. Toca porque tienes algo dentro de ti que quiere salir». Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había llorado delante de Marcus desde el día que le contó lo de David, pero sus palabras la conmovieron profundamente. «No sé si puedo», susurró. «No tienes que decidirlo ahora»,
dijo Marcus con dulzura. Solo piénsalo. No te pido que te comprometas con una gira de conciertos ni con un contrato discográfico. Solo te pido que intentes tocar de nuevo. A ver qué te parece. ¿Qué querrías a cambio?, preguntó Victoria. Desconfiaba de la generosidad de la gente adinerada. En su experiencia, los ricos siempre querían algo a cambio. Nada, dijo Marcus. Esto no sería un trato comercial. Sería un regalo. Victoria miró a Marcus confundida. Había trabajado para él durante 6 meses, y nunca antes le había mostrado amabilidad ni generosidad. ¿Por qué estaba siendo amable con ella ahora? No lo entiendo, dijo. ¿Por qué me harías un regalo tan caro? Marcus guardó silencio un largo rato. Se hacía la misma pregunta. ¿Por qué le importaba el futuro de Victoria? ¿Por qué quería ayudarla? Quizás porque nunca he hecho nada significativo con mi dinero, dijo finalmente. Tengo más riqueza de la que podría gastar en 10 vidas, pero nunca la he usado para ayudar a nadie. Quizás es hora de empezar. Victoria estudió el rostro de Marcus. Intentaba ver si era honesto o si se trataba de algún tipo de truco. Pero su expresión parecía genuina. Parecía alguien que acababa de descubrir algo importante sobre sí mismo. ¿Y si lo intento y fracaso?, preguntó Victoria. ¿Y si empiezo a practicar y me doy cuenta de que realmente ya no puedo? Entonces lo sabrás, dijo Marcus. Y podrás volver a la vida que quieras. Pero al menos sabrás que lo intentaste. Victoria pensó en esto. Llevaba 3 años preguntándose si alguna vez podría volver a tocar música. Una parte de ella tenía curiosidad por descubrirlo, pero otra parte le aterrorizaba la respuesta. Necesito tiempo para pensar, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Marcus. La oferta seguirá vigente. Victoria asintió y volvió a cocinar, pero su mente no estaba en la comida. Pensaba en la oferta de Marcus, en la música, en David, en la persona que solía ser y en la persona en la que podría convertirse. Esa noche, Victoria yacía en su pequeño apartamento mirando al techo. Pensó en cómo se sentiría volver a sentarse al piano, no como una criada humillada, sino como un músico que decidía tocar. Pensó en David y en lo que él querría para ella. Pensó en la música que aún la esperaba dentro. Por primera vez en 3 años, Victoria se permitió imaginar un futuro diferente. Pasaron 2 semanas antes de que Victoria le diera su respuesta a Marcus. Durante esas semanas, limpió su casa como siempre, pero Marcus notó que estaba pensando profundamente en su oferta. A veces la pillaba de pie cerca del piano, sin tocarlo. Pero, mirándolo con anhelo, finalmente un viernes por la mañana, Victoria encontró a Marcus en su oficina. Llamó a la puerta silenciosamente y esperó permiso para entrar. «Quiero intentarlo», dijo simplemente. Marcus levantó la vista de su computadora. Esperaba esta respuesta, pero aún así le sorprendió lo feliz que lo hizo sentir. «¿Estás seguro?», preguntó. «No», dijo Victoria con sinceridad. «Pero creo que necesito averiguar si puedo hacerlo», sonrió Marcus. «Entonces, empecemos». El primer paso fue encontrarle un profesor a Victoria. Marcus llamó a James Harford, quien le recomendó varios excelentes profesores de piano. Eligieron a la profesora Elena Vázquez, una mujer que había enseñado a muchos pianistas de concierto exitosos. La profesora Vázquez conocía el trabajo de Victoria desde antes de su desaparición y estaba emocionada de volver a trabajar con ella. Marcus también consiguió que Victoria tuviera acceso a una sala de práctica en el Conservatorio de Música local. La sala tenía un hermoso piano de cola en perfecto estado. Victoria podría practicar allí varias horas cada lunes por la mañana. Victoria conoció a la profesora Vázquez por primera vez en 3 años. La mujer mayor la saludó con lágrimas en los ojos. «Mi querida hija», dijo la profesora Vázquez, abrazando a Victoria con cariño. «Te he extrañado mucho. Todos te hemos extrañado». Victoria también se emocionó. La profesora Vázquez había sido como una madre para ella al principio de su carrera. Volver a verla le trajo muchos recuerdos,
tanto buenos como dolorosos. No estoy segura de poder hacer esto, dijo Victoria. Realmente no he tocado en 3 años. La música sigue dentro de ti, dijo la profesora Vázquez con suavidad. Solo necesitamos ayudarla a salir de nuevo. Empezaron lentamente. La profesora Vázquez le pidió a Victoria que tocara escalas y ejercicios sencillos. Al principio, los dedos de Victoria estaban rígidos, pero poco a poco recordaron su entrenamiento. La memoria muscular seguía ahí, esperando a ser despertada. Tu técnica sigue siendo excelente, observó la profesora Vázquez. Solo necesitas recuperar tu fuerza y velocidad. Durante las siguientes semanas, Victoria practicó 3 horas diarias. Marcus había arreglado que tuviera un horario más ligero en casa para que pudiera concentrarse en la música. Al principio, Victoria se sintió incómoda e insegura. Sus dedos se tambaleaban sobre pasajes que antes le resultaban fáciles. Pero poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Las manos de Victoria se volvieron más fuertes y flexibles. Su ritmo se volvió más preciso. Y lo más importante, empezó a recordar por qué había amado la música en un principio. Marcus venía a menudo a escuchar a Victoria practicar. Se sentaba tranquilamente al fondo de la sala de práctica mientras ella trabajaba en pasajes difíciles. Al principio, Victoria estaba nerviosa, pero poco a poco se fue acostumbrando a su presencia. ¿Por qué vienes aquí?, le preguntó Victoria un día durante un descanso. Porque nunca he visto a nadie trabajar tan duro por algo que ama, dijo Marcus. Es inspirador. Victoria se sorprendió con esta respuesta. No había considerado su práctica como algo inspirador. Para ella, era una lucha diaria reconstruir algo que se había roto. No se siente inspirador, dijo, se siente difícil y aterrador. Eso es lo que lo hace inspirador. Marcus dijo, te enfrentas a tus miedos todos los días y eliges continuar de todos modos. Con el paso de las semanas, Victoria empezó a notar cambios en sí misma que trascendían sus habilidades musicales. Dormía mejor. Comía más. Sonreía de vez en cuando, algo que no había hecho en mucho tiempo. La música la estaba devolviendo a la vida de formas inesperadas. Marcus también notó estos cambios. Victoria parecía más fuerte y segura de sí misma. Se erguía más. Hablaba con más convicción. Se estaba convirtiendo en la persona que solía ser, pero también en alguien nuevo. Un día, el profesor Vázquez le sugirió a Victoria que intentara tocar algunas de las piezas que había interpretado antes de su desaparición. Al principio, Victoria se mostró reticente. Estas piezas estaban conectadas con su antigua vida y con David. Temía que también la recordaran. Mucho dolor, pero cuando finalmente intentó tocar la Ballade Noone de Chopin, la pieza que había tocado en la cena de Marcus, sucedió algo inesperado. En lugar de sentir solo tristeza, Victoria sintió una conexión con David que fue reconfortante en lugar de dolorosa. Casi podía sentirlo escuchándola tocar. Estaría orgulloso de usted, profesor Vázquez, dijo en voz baja. Cuando Victoria terminó la pieza, se secó las lágrimas, pero no eran solo lágrimas de tristeza. Por primera vez desde la muerte de David, pensar en él le trajo algo de paz en lugar de solo pena. Marcus y Victoria también empezaron a pasar más tiempo juntos fuera de las sesiones de práctica. Cenaron juntos varias veces, y Marcus se dio cuenta de que disfrutaba genuinamente de la compañía de Victoria. Era inteligente y reflexiva, con un tranquilo sentido del humor que Marcus nunca antes había notado. Victoria se sorprendió al descubrir que Marcus era más complejo de lo que había pensado originalmente. Seguía siendo arrogante y controlador en muchos sentidos, pero también tenía momentos de bondad y vulnerabilidad. Empezó a darse cuenta de que su riqueza y éxito no le habían traído la felicidad. Parecía solitario y buscando algo significativo en su vida. ¿Por qué decidiste ayudarme?, le preguntó Victoria una noche durante la cena. Marcus pensó en esta pregunta detenidamente. Creo que porque me hiciste darme cuenta de que nunca había usado mis ventajas para ayudar a nadie más. Tengo todo este dinero y poder,
pero nunca había hecho nada bueno con ellos. Ayudarte se siente como la primera cosa que vale la pena hacer en años. Victoria se conmovió con su honestidad. Empezaba a comprender que ayudarla estaba cambiando. A Marcus tanto como a ella después de 2 meses de práctica intensiva. El profesor Vázquez sugirió que Victoria podría estar lista para actuar ante un público pequeño. La idea aterrorizó a Victoria, pero también la emocionó. Extrañaba la sensación de compartir música con otras personas. Planearon un pequeño recital en el conservatorio. Solo invitarían a unas pocas personas: Marcus, el profesor Vázquez, James Harford y algunos otros amantes de la música. Victoria interpretaría 3 piezas: el Chopin Ballad, una sonata de Mozart y una pieza de DCT, que nunca había presentado. A medida que se acercaba la fecha del recital, Victoria se sentía nerviosa, pero también esperanzada. No era la misma persona que había abandonado la música hacía 3 años. Ahora era más fuerte y tenía una relación diferente con su arte. Ya no tocaba por la fama ni el éxito. Tocaba por sí misma, por la memoria de David y por la pura alegría de hacer música. La noche anterior al recital, Victoria no podía dormir. Fue al conservatorio tarde en la noche y se sentó al piano en la sala de práctica. Tocó suavemente, pensando en lo lejos que había llegado. Marcus la encontró allí. Había pasado por allí en coche y vio las luces encendidas en el edificio. No podía dormir. Él tampoco, preguntó. Sigo pensando en mañana, dijo Victoria. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si fallo? Marcus se sentó a su lado en el banco del piano. No fracasarás. Pero incluso si lo hicieras, no importaría. Lo que importa es que lo intentaste. Lo que importa es que hayas encontrado el camino de regreso a algo que amas. Victoria miró a Marcus con gratitud. 6 meses atrás, él solo había sido su jefe, alguien que apenas reconocía su existencia. Ahora era la persona que la había ayudado a reencontrarse consigo misma. Gracias, dijo simplemente. Gracias, respondió Marcus, por dejarme ser parte de tu viaje. Victoria sonrió y posó las manos sobre las teclas del piano una vez más antes del recital. Mañana volvería a compartir su música con los demás. Mañana daría el último paso de regreso al mundo que había dejado atrás. Pero esta noche se conformaba con tocar tranquilamente en la oscuridad, agradecida por la segunda oportunidad que le habían dado. El día del recital de Victoria llegó con un sol radiante. Victoria se despertó temprano y pasó la mañana practicando en casa. Su pequeño apartamento ahora tenía un piano vertical que Marcus le había comprado. No era tan grande como el piano del conservatorio, pero era suyo y le encantaba. Victoria estaba nerviosa, pero también emocionada. Esta era su primera actuación real en 3 años. Había elegido su programa con cuidado. Cada pieza tenía un significado especial para ella. El chap y la balada le recordaban a su hermano David y cómo la música los había unido. La sonata de Mozart representaba su formación clásica y la disciplina que había aprendido. La pieza de Debussy era algo nuevo que representaba la persona en la que se estaba convirtiendo. Marcus recogió a Victoria esa tarde para llevarla al conservatorio. Llevaba un traje elegante y parecía casi tan nervioso como ella. ¿Cómo te sientes?, le preguntó mientras conducían. Asustado y emocionado a la vez. Victoria dijo: sigo pensando en toda la gente que solía venir a mis conciertos. Esperaban la perfección de mí. Pero hoy es diferente. Hoy toco para gente que se preocupa por mí, no solo por mi música. Eso es lo que hace que hoy sea especial. Marcus dijo: no estás actuando para la crítica ni por la fama. Estás compartiendo algo personal con tus amigos. Cuando llegaron al conservatorio, Victoria se sorprendió al ver a más gente de la que esperaba. James Harford estaba allí, por supuesto, y el profesor Vázquez, pero también había varios otros músicos y amantes de la música que se habían enterado del regreso de Victoria. Se había corrido la voz en la comunidad de la música clásica de que Victoria Chun volvería a actuar. Entre el reducido público,
Victoria vio a la mujer rubia de la cena de Marcus. Había traído a su hija adolescente, que también era pianista. Había algunos críticos musicales que conocían el trabajo de Victoria de antes. Y en la última fila, Victoria vio a su exrepresentante, la mujer que tanto se había esforzado por convencerla de que no dejara la música. No esperaba tanta gente, le susurró Victoria a Marcus. Están aquí porque creen en ti. Marcus respondió, quieren apoyar tu regreso. Victoria se sintió conmovida por este apoyo, pero también presionada. Estas personas la recordaban en su mejor momento. ¿Sería capaz de estar a la altura de sus recuerdos? El profesor Vázquez presentó a Victoria al público. Habló sobre la temprana promesa de Victoria, su misteriosa desaparición y su valiente decisión de volver a la música. Pidió al público que recibiera a Victoria con el corazón abierto. Victoria subió al pequeño escenario y se sentó al piano. El instrumento era un hermoso Steinway similar al que había en la casa de Marcus, donde comenzó este viaje. Ajustó el banco y colocó las manos sobre las teclas. Por un momento, Victoria cerró los ojos y pensó en David. Lo imaginó sentado entre el público, orgulloso y emocionado de oírla tocar. Sintió su presencia con ella, no como una fuente de dolor, sino como una fuente de fuerza. Victoria comenzó con la sonata de Mozart. Sus dedos se movían con confianza y precisión. La música era limpia y elegante, mostrando que su técnica había vuelto a su nivel anterior. El público escuchó con aprecio, reconociendo que estaban escuchando una interpretación de calidad profesional, pero fue el Chopin lo que realmente conmovió a la audiencia. Esta fue la pieza que Victoria había. En la cena de Marcus se tocó la pieza que le había revelado su secreto. Ahora la interpretaba con aún más profundidad y emoción. Vertió su dolor, su sanación y su esperanza en cada nota. Marcus observaba desde el público con lágrimas en los ojos. Recordaba haber escuchado esta pieza por primera vez hacía 6 meses. En aquel entonces, Victoria era una mujer asustada que ocultaba su talento. Ahora era una artista que recuperaba su voz. La transformación fue extraordinaria. El público guardó silencio absoluto durante el Chopin. Podían sentir la fuerza emocional de la interpretación de Victoria. No se trataba solo de habilidad técnica. Era música que salía del alma. Al terminar la pieza, hubo un momento de silencio absoluto antes de que comenzaran los aplausos. Para su última pieza, Victoria tocó el Debussy. Era música impresionista y soñadora, muy diferente del Chopin dramático. Victoria tocó. Era sensibilidad y matices, demostrando que su comprensión musical había crecido durante el tiempo que había estado alejada de la interpretación. Al finalizar el recital, el público le dedicó a Victoria una ovación de pie. Pero no se trataba de los aplausos corteses de un concierto formal. Era la emoción genuina de quienes habían presenciado algo especial. Celebraban no solo buena música, sino un triunfo humano sobre la adversidad. Tras la actuación, la gente se acercó a felicitar a Victoria. Su exrepresentante la abrazó con lágrimas en los ojos. Nunca dejé de creer que volverías, le dijo. El mundo de la música te necesita. James Harford presentó a Victoria a varias personas importantes de la comunidad de la música clásica. Un representante de una discográfica le preguntó si estaría interesada en grabar un álbum. Un promotor de conciertos sugirió que tal vez estaría lista para algunas actuaciones breves. Victoria se sintió abrumada por toda la atención, pero en el buen sentido. Había olvidado lo que se sentía ser valorada por su talento y tratada como una artista importante. Marcus se mantuvo al margen durante estas conversaciones. Estaba orgulloso del éxito de Victoria, pero también sentía una extraña tristeza. Ahora que Victoria regresaba al mundo de la música, ¿lo seguiría necesitando? ¿Querría continuar su amistad? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Victoria encontró a Marcus esperándola cerca del piano. «Felicidades», dijo con sinceridad. «Fue hermoso. Estoy orgullosa de ti». «Gracias por todo», dijo Victoria.
No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Condujeron juntos a casa en un cómodo silencio. Ambos pensaban en lo que sucedería después. La vida de Victoria estaba a punto de cambiar drásticamente. Probablemente volvería a actuar con regularidad. Podría salir de gira o mudarse a una ciudad más grande donde hubiera más oportunidades. ¿En qué estás pensando?, preguntó Marcus al entrar en su casa. El futuro, dijo Victoria. Por primera vez en 3 años, puedo imaginar tener un futuro real de nuevo. Es emocionante y aterrador. ¿Cómo quieres que sea ese futuro? Victoria reflexionó sobre esta pregunta. 6 meses atrás, solo quería sobrevivir cada día. Ahora, tenía opciones y posibilidades. Quiero volver a actuar, dijo, pero no como antes. Quiero tocar música que signifique algo para mí. Quiero trabajar con gente a la que le importe el arte, no solo el dinero. Y quiero ayudar a otros músicos que están pasando apuros como tú me ayudas. Marcus sonrió. Suena a un plan perfecto. ¿Y tú?, preguntó Victoria. ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Marcus nunca había pensado en esto. Siempre se había centrado en ganar más dinero y tener más poder. Pero ayudar a Victoria le había demostrado que había otras maneras de encontrarle sentido a la vida. Quiero hacer más cosas como esta, dijo. Quiero usar mis recursos para ayudar a la gente a alcanzar sus sueños. Quizás podría fundar una fundación para jóvenes músicos. Quizás podría apoyar a otros artistas que necesitan una segunda oportunidad. Victoria miró a Marcus con un nuevo respeto. Él había crecido y cambiado tanto como ella durante los últimos meses. Podríamos trabajar juntos, sugirió. ¿Entiendes de negocios y financiación? Yo entiendo la música y lo que necesitan los artistas. Podríamos ayudar a mucha gente. Marcus sintió que el corazón le daba un vuelco. Victoria sugería que podían seguir siendo socios, que su relación no tenía por qué terminar ahora que su carrera musical se estaba reanudando. Durante los meses siguientes, la carrera de Victoria volvió a florecer. Dio más recitales, cada uno más exitoso que el anterior. Firmó con un nuevo representante que respetaba su deseo de elegir proyectos significativos en lugar de los rentables. Comenzó a grabar un álbum con piezas que tenían un significado especial para ella. Marcus cumplió su promesa de apoyar a otros artistas. Fundó la Fundación David Chun para músicos, nombrada en honor al hermano de Victoria. La fundación brindaba apoyo financiero y mentoría a músicos talentosos que enfrentaban dificultades. Victoria y Marcus trabajaron juntos para dirigir la fundación. Viajaron a diferentes ciudades para audicionar a jóvenes músicos y asistir a sus conciertos. Hablaron en escuelas de música sobre la importancia de la perseverancia y las segundas oportunidades, y su colaboración profesional se fue profundizando. Ambos habían cambiado gracias a su trayectoria juntos. Marcus había aprendido a valorar las cosas más allá del dinero y el poder. Victoria había aprendido a confiar de nuevo y a dejar entrar a la gente en su corazón. Un año después de su primer recital, Victoria fue invitada a actuar de nuevo en el Carnegie Hall. Este era el lugar donde había ofrecido algunas de sus mejores actuaciones antes de su desaparición. Regresar allí fue como cerrar un círculo. Marcus se sentó entre el público esa noche, observando a Victoria dominar el escenario con confianza y gracia. Interpretó un programa que narraba la historia de su trayectoria, piezas que representaban la pérdida, la sanación, la esperanza y los nuevos comienzos. Al terminar el concierto, el público le brindó a Victoria una ovación de pie de 10 minutos. Los críticos la calificaron posteriormente como una de las actuaciones más conmovedoras que jamás habían presenciado. Pero para Victoria, el momento más importante llegó cuando vio a Marcus entre el público, sonriendo con orgullo y cariño. Después del concierto, Victoria y Marcus caminaron juntos por Central Park. Era una cálida tarde de primavera, y la ciudad rebosaba de posibilidades. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marcus. ¿De renunciar a tu primera carrera, de pasar por todo ese dolor?
Victoria reflexionó seriamente sobre esta pregunta. No, dijo finalmente. Tuve que pasar por todo eso para convertirme en quien soy ahora. La persona que era antes era talentosa, pero ingenua.